Ricardo, vas al Senado de la República. Casi recién estrenadito de haber tomado protesta y ya estamos presentando las primeras iniciativas de ley. No llegas al Senado a ver qué hay, que no llegas a ver qué haces. Porque hemos dejado de trabajar desde niños muy inquietos. Debe de haber una profunda reforma al Poder Judicial, indudable. Creo que ese ha sido el gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay actor, política de cualquier sector y de todo el país que no reconozca ya hoy en día la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial. Y sí, hay un consenso que ya se logró, gracias al señor presidente, de reconocer la necesidad de una reforma judicial profunda. Urge una reforma judicial profunda. Pues ya sabemos dónde están los baños en el Senado, así que en eso no nos vamos a entretener. ¿Qué tal, amigos, amigas? Soy Charlie Domínguez y esta es una edición más de su podcast Tendencia al Aire. Hoy, como podrán ver, estamos en un estudio diferente, un estudio que estamos estrenando, un estudio nuevo que nos prestó nuestro querido amigo, el empresario Toño Pérez. Y tenemos un invitado de lujo que pues, nos está apadrinando en este nuevo estudio. Pues es el primero, ¿verdad? Y de lujo, de verdad. Mi querido amigo, el senador Ricardo Sheffield Padilla, ex procurador federal del consumidor. Lo veíamos muy seguido en las mañaneras y creo que lo vamos a estar viendo ahora sí mucho más o igual en el Senado. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, muy contento de estar contigo y de estar estrenando esta parte de la casa de mi amigo Toño. Gracias, Toño, por prestarnos la sala de tu casa. Puras sorpresas con Toño, y la verdad es que le quiere apostar a este tipo de medios de información alternativos, con todo esto que está pasando en el país, con todas estas cosas nuevas, estos acontecimientos que están sacudiendo la vida pública. Pues hay que estar ofreciéndole a la gente estos medios que informen, ¿no?, de en realidad lo que está sucediendo, y quién mejor que quienes serán los actores de todos estos acontecimientos. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy en la realidad no es como una moneda de águila o sello, en donde tienes dos versiones de una misma realidad. La moneda de un lado tiene un águila y del otro lado tiene el sello. Uh-huh. Y las dos son caras de la misma moneda. Uh-huh. Y hoy día yo creo que el mundo ya no puede verse solo como dos caras de una moneda. Hoy es una figura geométrica mucho más compleja la que tendríamos que utilizar, ¿no? Le han salido muchas caras, ya, o sea, y cambia todo el tiempo. Aparte de que son muchas y que es cambiante, esto implica que hay la necesidad de distintos canales y medios y análisis para ir comprendiendo lo que está sucediendo. Por eso, pues felicidades, Charlie, por este esfuerzo, y felicidades a Toño por apoyarte. No, y muchas gracias a ti por apadrinarnos en este nuevo espacio, esta nueva apuesta que como ya nos fue en Tendencia al Aire en otro estudio ahí austero, esperamos que aquí también la audiencia nos lo recompense con sus vistas y sus likes e informándose a través de estos medios que no son como los otros que les ofrecen también, ¿eh? Muy bien. Ricardo, vas al Senado de la República, senador ya en funciones. Híjole. Pues casi recién estrenadito, o sea, ¿sí? Tenemos prácticamente horas de haber tomado protesta en el Senado y ya estamos presentando las primeras iniciativas de ley. Sí, órale. En campaña hicimos compromisos muy puntuales y esos compromisos se traducen en iniciativas, claro, muy puntuales, y vamos a estar presentando 4 iniciativas. Cuéntanos de gran alcance a lo largo de este mes de septiembre, porque queremos en el mes de septiembre inmediatamente trazar esa ruta de trabajo sobre las iniciativas que comprometimos. Claro. Una de ellas tiene que ver con familiares de personas no localizadas,
de padres y madres buscadoras, para hacer un planteamiento que legalmente les beneficie en la búsqueda de sus seres queridos que ya no encuentran y que están formalmente declarados como desaparecidos. Entonces, esa es una iniciativa que va a partir de experiencias que se han vivido en Medio Oriente y en el centro de África, en donde se han tenido experiencias que pueden replicarse en México. Porque son fenómenos que otros países de primer mundo no han vivido. Literal, ¿eh? Sí. Entonces, no vas a voltear a Estados Unidos o a Europa a ver cómo ellos resolvieron el problema. Sí, donde incluso es un tema que no se toca porque no, y si sucede algo así, se espantan todos, ¿no? Y aquí pues, es la realidad. No, pero aquí estamos hablando de miles y miles de personas en el país. Sí. Por un poco más de una década. Un tema muy sentido. Y se debe de estructurar un marco jurídico para que realmente el Estado coadyuve y se esfuerce en encontrar, en localizar a estas personas. Órale. ¿Alguna otra? Y tenemos otra iniciativa que va en el sentido de impulsar la prosperidad compartida que nos planteó Claudia Sheinbaum en relación al nearshoring, al acercamiento de la proveeduría que se está dando a nivel mundial, al cambio de modelo de la maquila por este nuevo modelo que está basado, a diferencia de la maquila, que se basaba en incentivos fiscales y en mano de obra barata, el nuevo modelo se basa en logística, que esto implica infraestructura que te dé competitividad como país, como Estado, y en mano de obra calificada, no barata. Y estos nuevos paradigmas, estos nuevos principios, que son los que van a hacer prosperar las economías de los países en esta etapa del siglo XXI, pues no son los mismos del siglo XX, y hay que también empatarlos con esa aspiración de lograr en México una prosperidad compartida. No, y México apunta a convertirse en un epicentro de intercambio de mercancías, ¿no? Con el corredor interoceánico y los puertos importantes que se están desarrollando en el Pacífico. Uno de ellos es Manzanillo, que ya está súper posicionado. Pero el transporte intermodal es realmente la clave de una logística exitosa. Entonces, hay que fijarse en la transportación marítima, sí, claro, pero también en la ferroviaria, en la terrestre, en la aérea, y esta combinación de factores implica la reforma de varias leyes y este paquete de reformas de prosperidad compartida con miras a insertarnos en una mejor logística y en una mano de obra más competitiva también, es parte de esta iniciativa que estamos por presentar. Estamos también por presentar una en relación a ciudades verdes, a cómo el gobierno federal deberá de coadyuvar con las autoridades municipales, que son quienes tienen el desarrollo urbano de las ciudades, y cómo en esta generación de grandes metrópolis que ya vivimos desde hace varias décadas en México, como la zona metropolitana del Valle de México, donde estamos ahorita, como la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Puebla, la zona metropolitana de Mérida, la zona metropolitana de León, y así nos vamos, ¿sí? En muchas de estas zonas que tocan más de un estado de la República, que conjuntan a veces docenas de municipios, como es el caso de la de Monterrey, que sobrepasa las 2 docenas de municipios interactuando, y cómo el problema del agua
pues se ha venido encontrando una forma de irlo resolviendo y como el tema de la basura también ha ido encontrando poco a poco un cauce, pero el que esas ciudades se mantengan como verdes, que sigan teniendo una importante población de flora, no tanto de fauna, sino de flora, particularmente de árboles. Es que es una con otra. ¿No? Sí, Implica un cambio en ciertos aspectos normativos importante y una coadyuvancia directa entre federación y municipio, de manera tal que podamos nosotros repoblar las manchas urbanas con especies nativas de árboles, una especie de sembrando vida, pero en las ciudades, sembrando vida en las grandes zonas metropolitanas, no como un programa de gobierno, sino como una estructura legal que obligue a los gobiernos a hacerlo. Es también una reforma ambiciosa y complicada que estaremos impulsando. Y la otra es potenciar a sus orígenes a la Profeco, porque hay una serie de funciones que con el paso de los años le fueron quitando a la Profeco y se las fueron dando a muchas instituciones nuevas, como por ejemplo la Conducef. Todo lo que hace la Conducef, que es proteger a los usuarios de los servicios financieros, lo hacía Profeco en los años 80. Hicieron más gordo el gobierno nada más. Y entonces crearon esta institución que curiosamente ni siquiera le dieron todas las instituciones financieras. Por ejemplo, casas de empeño se las dejaron a la Profeco porque esas sí dijeron, guácala, esa no me gusta. Eso no es nice para el sistema financiero. Entonces, tú quédate con las casas de empeño. Por ponerte un ejemplo. Pero las funciones de la Profeco están regadas en un montón de instituciones. ¿Tú te diste cuenta que no han dado resultado, que han engordado el gasto y que han engordado la burocracia con un resultado peor que el que se tenía hace 20 o 30 o 40 años. Y Conducef es un ejemplo, Conamed es otro. Pues sí, la Profeco se dedica desde hace años al arbitraje entre privados. Y nada más porque este es el arbitraje entre médicos y pacientes, entonces crearon la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Que no sirve para nada, más que para gastar recurso público, cuando incluso viola los principios más básicos de la generación de justicia y de equidad, porque los médicos ahí son juez y parte, son médicos juzgando médicos. Entonces, pues, están medio escanteados, ¿no? Están como la judicatura, ¿no? Entonces, ahora lo que busco con esta reforma es lograr que estas funciones regresen al ente que les dio origen sin cambiar la normatividad sustantiva sobre la función misma, pero sí reduciendo significativamente el gasto público, reduciendo la burocracia y también captando algunas funciones de estos organismos que están en vías de desaparecer. Es como devolverle a la Profeco el espíritu para el que fue creada, ¿no? Un poco así, pero aunado a ello la austeridad republicana. Claro, porque que debe de seguir rigiendo a la vida pública. Sobre todo. ¿Cómo haces cuando llegas a la Profeco y te das cuenta de todo esto? Que tienes prácticamente las manos amarradas, ¿no? De alguna forma, para ciertos casos. No tanto así, porque muchas cosas, y ustedes lo vieron, las pudimos hacer y existe el cauce legal para hacerlo, pero en otras, pues te pisabas las mangueras con instituciones que hacían lo mismo. Y decías tú, bueno, pues si lo estamos resolviendo acá, pues ¿qué hacen estos otros, no?
Y nada más veías cómo inflan el gasto y la burocracia. Sí. Esas son las 4 iniciativas bastante complejas y de gran alcance, porque no son modificaciones de un artículo o de una ley secundaria, ¿no? Y que en consecuencia pues nos van a mantener las 4 muy entretenidos por 6 años para poderlas concretar y sobre todo para enriquecerla con los demás compañeras y compañeros del Poder Legislativo Federal. Pues qué gusto verte y que nos estés platicando, dando a conocer que ya te pusiste a chambear, ¿no? Que no llegas al Senado a ver qué hay, que no llegas a ver qué haces, que ya estás trabajando en favor del pueblo, el que te tocó representar y más, porque son reformas que van a impactar a todo el país. Nunca hemos dejado de trabajar. La verdad es que desde niños muy inquietos, pues no nos gusta estarnos ahí viendo a ver qué, ¿no? Sí. Y por lo pronto, pues ya sabemos dónde están los baños en el Senado, así que en eso no nos vamos a entretener. Ahí te vamos a ver, vamos a estar muy pendientes del trabajo, sobre todo en este primer mes de la legislatura que ya arrancó, donde van a estar duros los cañonazos. ¿Estás preparado para las discusiones de este paquete de reformas que les van a estar mandando desde la Cámara de Diputados? Estamos listos. Cuenta al pueblo de México con tu voto a favor de las iniciativas, sobre todo el Plan C, muy polémico, que está incluso ya tensando las relaciones con nuestros socios económicos más importantes, Ricardo. Mira, yo creo que ahí tendrá que haber también una labor muy importante de comunicación y tendrán que enriquecerse en el Senado las discusiones que se tuvieron en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Yo creo que esa iniciativa todavía debe de tener ajustes mayores que en el Senado. Y todavía hay algunos segmentos de la sociedad que también son parte del pueblo de México que deben de ser escuchados. Y algunas figuras que pues, ni siquiera están consideradas. Si lo que quieres buscar es la justicia, en materia penal, por ejemplo, donde resulta muy evidente, pues debes de voltear a ver experiencias de países que vivieron situaciones recientes similares. Y un ejemplo de ello es Italia y otro es Colombia. Entonces, el tipo de jueces encapuchados, anónimos o como le quieras llamar, es una figura que aquí no existe. Y esos países las tuvieron que crear porque de otra manera el juez ni siquiera llegaba a dictar sentencia cuando ya lo habían matado. Y si nombraban a otro también lo mataban. Aquí tenemos muchos jueces que los han asesinado. Yo creo que el estado que más jueces asesinados tiene es Guerrero. Y no de hace poquito, ¿eh? Yo como abogado hace algunos años me tocó intervenir en un juicio. Y cuando fuimos a la audiencia no se celebró porque el día anterior en la tarde mataron al juez. Órale. Entonces, yo creo que no es tan simple como solo decir estoy a favor o estoy en contra. Que debe de haber una profunda reforma al Poder Judicial, indudable. Y creo que ese ha sido el gran acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay actor, actriz política de cualquier sector y de todo el país que no reconozca ya hoy en día la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial. Pero que ahorita esta sea la perfecta, no creo. ¿La que presentó el Ejecutivo? No, yo creo que es perfectible. Ya la empezaron a perfeccionar como cualquier obra humana en la Cámara Baja. Ahora le faltará la perfección en la Cámara Alta, en el Senado. Sí. Y yo creo que si en esa reforma no va aunado figuras como las que caso de emergencia tuvo que utilizar Colombia e Italia, pues me parece que está incompleta. Solo por mencionar algo, así, como un detallito. Ok. Entonces,
así como de que boinas porque boinas, no creo que sea lo mejor para el país. Lo mejor para el país es escuchar, y sí hay un consenso que ya se logró, gracias al señor presidente, de reconocer la necesidad de una reforma judicial profunda. Profunda. Pero esa reforma judicial profunda no creo que solo se reduzca a elegir jueces, magistrados y ministros. De hecho, me parece muy bien elegir ministros y magistrados. No estoy tan seguro que elegir a miles y a miles de jueces, más jueces que ni presidentes municipales y regidores existen en el país, sea como la solución para lograr la impartición de justicia y de todas las materias. Sí. Cuando el pueblo donde reconoce los mayores problemas es en la impartición de justicia penal. Sí. Y el segundo tema donde más se reconoce es en el del tema fiscal, en donde también pues, se ha sabido de muchos jueces vendidos, o magistrados o ministros. Sí. Pero en realidad el proceso judicial empieza con los jueces, pero ahí es donde no se resuelve plenamente. Todo acaba siendo revisado en apelación o amparos directos o indirectos por magistrados y ministros. Entonces, ¿no será, es una pregunta, no será suficiente con elegir magistrados y ministros que ya andan pegándole a los 2,000? Menos. Y sin meternos, poquito menos de 2,000, pero sí. Más no, pegado a 2,000. Pero menos que el número de jueces, ¿no? Sí, pero más pegado al 2,000 que al 1,500. Sí. Entonces, que miles de jueces. Sí, sí. No estoy así como muy seguro de que elegir jueces nos vaya a resultar en lo que queremos lograr. Yo tengo mis dudas. Interesante reflexión, Ricardo, porque pues ya va a empezar. Es que imagínate de veras, si es un relajo, ¿sí? Elegir ayuntamientos, no me digas en Oaxaca, de que tienen cientos de municipios, ¿va? Sí. Y unos con usos y costumbres. Entonces, ese universo multiplicado por todo el país es más o menos el reto que se tiene en temas de jueces. ¿Cómo vas a impedir que intervengan la delincuencia organizada? Sí. Si en otros países donde buscaron resolverlo, hicieron lo contrario. Lo contrario. En vez de volver al juez de primera instancia para materia penal plenamente público, que sepas hasta dónde vive, cuántos hijos tiene, ¿sí? Generaron jueces anónimos. Y con eso resolvieron su problema. Y estoy hablando de países que sí lo pudieron resolver a un nivel aceptable, particularmente en Italia. Órale, pues interesante. Donde, por cierto, mataron menos jueces de los jueces que han matado en México. Sí, ser juez aquí en México es un... Por eso entonces se me hace muy simplista el que pretendamos resolverlo con una letra, ¿va? Pues, o con dos. Yo creo que hay que echarle más cabeza al asunto y yo sí creo que es una reforma que va bien, pero que le falta madurar. No, sin duda. Y que le faltan muchos temas por reflexionar. Sin duda, parte del trabajo que te va a tocar a ti, a tus compañeros de bancada y a la oposición también, aunque ahorita digan que no, van a tener la posibilidad de reflexionar sobre qué hace falta. Mira, si dicen que no, se niegan el derecho a ellos mismos y se lo niegan a quienes votaron por ellas y por ellos. Entonces, me parece ilógico, ¿no? Porque si en algo hay consenso y si en algo logró un gran éxito el presidente López Obrador, es en generar la percepción de que urge una reforma judicial profunda. Pero además no hacía mucha falta, Ricardo, no me dejarás mentir,
decirle, ofrecerle a la gente un cambio en algo que de mi parte, y pues yo creo que por todos los que conocemos, los que conozco yo en particularidad, sabemos de alguna forma que algo está mal ahí adentro porque hemos padecido. ¿Qué sucede cuando entras a un juzgado? E incluso desde antes, desde las fiscalías, que también es un tema que ojalá se aborde en algún momento, que alguien presente una iniciativa desde el Congreso o a través del Ejecutivo, porque no solamente es el Poder Judicial, pero ya si llegas ahí, te topas con una pared muy alta en donde si no hay con qué, o si no tienes también acá cómo sobrellevar tu caso, pues ahí te quedas. La reflexión está en que las cárceles hoy en día en México están más llenas de pobres que de verdaderos delincuentes, Ricardo. Pues yo creo que hay de todo en la viña del Señor, con todo respeto. Yo sí he llegado a visitar cárceles y sin duda hay muchos inocentes y muchos de esos inocentes sin duda son pobres, pero también hay un demonial de delincuentes. Sí, hay. Y un demonial. De que los hay. Pero a veces pasan más tiempo quienes así se roban como una que digas, gallina. abran las puertas que se salgan todos porque son puros pobres e inocentes. No. Y delincuentes sí los pobres. hay y debe haber un porcentaje considerable y debe de buscarse hacer justicia por ellas, por ellos. Pero también estoy más que seguro que la inmensa mayoría son verdaderos delincuentes. Habría que analizar. Y que no es tan plana y llana la solución. No. Es complejo, muy complejo, pero es un trabajo que no han podido o no se ha querido tal vez hacer entre Fiscalía y Poder Judicial porque está lleno de intereses. Pues mira, imagínate, ¿cómo lo vas a hacer si como expresidente de México tienes hasta parientes ahí metidos en la cárcel? ¿No? A ver, ¿cómo lo haces? O sea, tú eres un expresidente que encabezas un cuadro político en el país, en México. Y entre esos delincuentes en la cárcel está tu hermano, un cuñado, un primo. O sea, ya se vuelve complejo, ¿no? Se vuelve difícil de pensar. Por eso necesitamos ver la experiencia que se ha tenido en otros países que han pasado por situaciones similares, ver lo que les funcionó, lo que no les funcionó, y también pensar en base a eso, reflexionar cómo podemos adecuar esas figuras a nuestro país. Pues ya vemos para dónde, cuál va a ser tu trabajo en el Senado, reflexionar pues mira, las iniciativas. A la escuela sí fui. Modestia aparte, ¿va? Y soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Derecho. Y ninguno de los títulos me salió en las azucaritas. Entonces, pues sí nos gusta estudiar y hemos estudiado y seguimos estudiando porque nunca se deja de estudiar. Somos autores de 5 libros, 4 publicados y 1 por publicarse. Vamos a ponerlos ahí. Sí, anúnciamelos. Hay que ponerlos, sí. Dos son de Derecho y 3 son de Historia. Y pues me daría mucho gusto ahí que me les echaras un comercialito. Sí, ahí los ponemos ahí a nuestro productor, por favor. Entonces, lo último que voy a hacer en el Senado es no reflexionar. Que hace mucha falta. Bueno, pues imagínate nada más, ¿para qué estudié tanto si no voy a pensar y no voy a reflexionar? Eso sí, no, Y además llevo 35 años meneando el abanico, con experiencia práctica en el sector público en los 3 niveles de gobierno, en puestos de designación y de elección en los 3 niveles de gobierno. Entonces, algo se nos habrá pegado por pendejos que seamos, ¿verdad? Por muy pendejos que seamos, algo se nos pegó por ahí en el camino que pueda servir de perdida como un referente. Y en ese afán de lograr que lean mis libros, pues yo sí te agradecería
que los pudieras presentar en esta cápsula del desamor al amor, la relación de México y el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial de arbitraje en inversión extranjera, que salió de mi tesis doctoral y que editó Porrúa. La Ruta de Hidalgo, que es una biografía basada en 7 consejos que se desprenden de la vida, de los aciertos, de los desaciertos de Miguel Hidalgo y Costilla, como padre de la patria. Se llama La Ruta de Hidalgo. Está padre. Es un libro de Porrúa con 180 páginas, muy fácil de leer. El del desamor al amor es un libro muy técnico, aunque el título suena de novela de Corín Tellado. Ese sí es árido. Tenemos otro libro que se llama Dos Águilas, que narra la relación de México y Estados Unidos en el contexto del bicentenario de nuestras relaciones, y narra la historia de estos dos países vecinos desde la cultura Clovis, que es la cultura común a todo el norte de América, previo a los Olmecas, que es la cultura madre en Mesoamérica, sí, hasta Joe Biden y López Obrador. Se llama Dos Águilas, está en inglés. Es nuevo. En inglés con Author House, se llama la editora, y en español con Editorial Planeta. Tengo otro libro de derecho de consumo que se llama Empoderando al Consumidor, también con Editorial Porrúa, apenas salió en abril a la venta. Lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ahora en diciembre, Dios mediante. Y con Editorial Planeta está por salir el próximo año mi último libro, que lo acabo de terminar ayer. Órale. Y que entregué a la Editorial Planeta el día de ayer, que se llama El País de Enfrente, México y Japón, una historia de resiliencia. Y que narra pues toda la historia como hice con Estados Unidos y México, pero ahora entre Japón y México. El de Dos Águilas es un libro de más de 400 páginas, 15 capítulos. Este es un libro de 9 capítulos de 200 páginas más o menos. Bueno, pues interesante. Hay que leerlos para conocer un poco más de ti, de la historia los libros de México. No hablan de mí. No, pero ¿cómo piensas? Ninguno de los libros habla no, pero de mí. Es de alguna forma cómo trabajas. A mí la verdad me parece una estrategia equivocada escribir autobiografías. No. A lo que me refiero es que todos los libros que uno escribe reflejan un poco la manera de pensar. No, reflejan mucho. No de la persona, del pensamiento de quien escribe. Eso es evidente. Claro, es lo que sale de... Pero no son sobre de uno. No es. Porque aquí en México les encanta a los políticos escribir autobiografías. Sin raspar muebles, ¿eh? Hay varios. Ricardo, tú eres un hombre que reflexiona mucho por lo que me estás contando sobre todo el contexto que nos rodea como mexicanos, ¿no? Como político, miembro de esta nueva legislatura, haciendo un cambio de tema, pero hablando de lo mismo. Wow, qué momentos tan estelares de la historia de nuestro país estamos viviendo, a punto ya de todos poder verlo, la primera mujer en llegar a la presidencia. La verdad es histórico. ¿Qué reflexionas de esto? Porque es grande, es más allá de lo que yo creo que no solo es un tema de género. Evidentemente lo es porque es la primera mujer presidenta de México. Pero yo creo que no se limita solo a eso. Con ella es realmente la primera científico que llega a la presidencia. Sí. O sea, eso se me hace... Ganadora de un premio Nobel. Pero eso todavía se me hace más complicado. O sea, el tema de género, tarde o temprano, se iba a dar como se ha dado en otros países, porque es ilógico que si el 51% de la población son mujeres, no se vea reflejado en esa proporción en los cargos de
de elección popular e incluso en los de designación. No se puede entender, menos en el siglo XXI. Claro. Eso iba a suceder. Ese es un tema estadístico. Sí. Es un tema estadístico. Y se logró ya, pero hay más. Pero puedes voltear a ver al mundo y la historia del mundo y no hay muchas cabezas de gobierno que tengan una formación científica sólida, reconocida, como la de Claudia Sheinbaum. Y ese se me hace más logro todavía. Sí. Yo gritaría primero, viva la primera científica presidenta, antes que solo el hecho de la primera mujer, que, reitero, tiene su valor, tiene su importancia, pero estadísticamente iba a suceder. Por las acciones afirmativas, pues le dimos un empujoncito al tema. Y vaya que conozco de acciones afirmativas. Pero esas acciones afirmativas fueron como un boost, un empujoncito al tema que estadísticamente e históricamente tenía que suceder. El otro no es un tema estadístico porque muchísimo menos del 1% de la población son científicos. ¿Ok? Muchísimo menos. 51% son mujeres, pero menos del 1% son científicos. Entonces, no iba a suceder por estadística, ¿eh? ¿No? Por estadística eso no iba a suceder. Yo nomás por ponerte una reflexión, entonces sí es un hecho histórico, pero por muchos motivos. Sí. No solo por tener la primera mujer presidenta. Órale. ¿Confías en que va a conducir bien las riendas del país? Sin duda, sin duda. Sin duda he podido convivir con ella antes de la precampaña, en la precampaña, en la campaña, y una mujer con un gran corazón, con una gran conciencia social, pero con un fundamento sólido en la ciencia, en el conocimiento, cero improvisación, trabajadora, decir, basta, casi workahólica, tiene un ritmo de trabajo muy, muy, muy fuerte, y una mujer admirable, una mexicana ejemplar que sin lugar a duda va a hacer un gran papel en la presidencia por ser ella, no por ser mujer. La científica, la política. Por ser ella, por todo lo que en su trayectoria de vida ha podido acumular, hasta el aspecto artístico de su niñez. Es diferente una persona que convive con las artes a temprana edad a una persona que no tuvo la oportunidad ni de conocerlas. Artes. Entonces, son, creo, en mi opinión, muchos motivos por los cuales va a poder hacer un gran papel. No solo por ser mujer, que es como el enfoque que le han querido dar. Y qué bueno, el primer impulsor de una acción afirmativa tendría que ser yo. Tengo 3 hijas, no tengo hijos. En mi casa soy el único varón que vive. Nada más. Órale. Entonces, claro que me interesan las acciones afirmativas y que por estadística el papel que le debe de tocar a la mujer se juegue y se tenga igualdad de condiciones. Pero no creo que ese es el tema medular, en mi opinión. ¿Va? Yo creo que el tema medular es la persona sin importar su género. Por supuesto. No, sin duda, a la doctora Claudia Sheinbaum la acompaña una experiencia enorme adquirida por años de esfuerzo, gran conocimiento de la política y la función pública, gran trabajo que hizo en la Ciudad de México, que ahora nos alienta de que, bueno... Pues, la verdad, sí, fíjate que acabo de ir este domingo a recorrer toda la sección 1, 2 y 3 de Chapultepec. No me pude subir al teleférico. Es que es nuevo, ¿no? Pero vi pasar los carritos porque como que se están moviendo, ¿no? Pues están en pruebas, ya mero arrancan.
pero la verdad impresionado por el concepto de ese espacio. Eso tiene que ver mucho con la iniciativa que te platicaba, Sí. que estoy promoviendo de ciudades verdes. Eso de verdad impacta. De ciudades verdes, mejor. pero que lo hagas porque la norma te dice cómo y te obliga a hacerlo. No solo porque llegó una persona como Claudia que tiene la conciencia y la voluntad política Que debería de hacerlo. ser así, que debería de ser así, pero bueno, va a haber una ley. Yo creo que no lo puedes dejar solo como para ver qué piensa quien gobierna, ¿no? Yo creo que ya es un tema suficientemente delicado como para que esté plenamente normado. O sea, ¿cuándo renuevas un parque de árboles? O sea, una zona Un área. arbolada. Los árboles, igual que nosotros, Mueren. nacen, mueren y se reproducen. Sí. O sea, son seres vivos. Ningún árbol es eterno. Luego tenemos la idea de que son eternos porque hay muchas especies de árboles que viven más que nosotros. Mucho tiempo. Entonces, como viven más que nosotros, pues creemos que ahí van a estar siempre, pero tienen un ciclo de vida. ¿Y quién debe de cuidar que esos árboles sean renovados en el momento oportuno? Porque se muere el ahuehuete de 500 años y ¿dónde sembraron hace 200 años el ahuehuete que lo va a sustituir? Y lo tuviste para que lo sustituyera, que haber sembrado pues hace 200 o hace 100, para que más o menos juegue el papel del ahuehuete que muere. Y eso por ponerte una especie muy complicada, porque el ahuehuete ocupa mucha agua y es sumamente sensible, y un árbol bellísimo. Sí. Bellísimo, muy identificado con la historia de nuestras tierras. Y ahora muy sonado porque pues lo pusieron en lugar de la palma, ¿no? Aquí en Reforma. Y ahí Reforma. ahí va. Le cuesta trabajo un poco. Pues al primer ahuehuete ahuehuete hasta lo atropellaron. No, le echaron... Se estampó un carro arriba. No, y le echaron, un loco le echó cemento, lo maltrataron mucho. Una persona lo dañaron y pues no sobrevivió, tuvieron que cambiarlo y ahí va. Lo están cuidando mucho. Pero sí es un árbol emblemático. Pero fíjate, de México. mientras ese lo tienen que mimar porque es un árbol trasplantado, los ahuehuetes que se plantaron durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, Oh, ahí están. ahí están. Ahí siguen, ahí están. Y los debieron de haber plantado chiquitos, ¿eh? Sí, claro. Era una avenida nueva, ¿no? Ahora ves los ahuehuetes, sobre todo más pegados hacia la Diana, Sí, precioso. de muy bonitos, Sí. de más de 150 años. Sí. Pero alguien los tuvo que plantar. Esos no estaban allí. Esos no estaban allí. No, porque no son de aquí. Eso tiene que ser algo normado. Normado por la ciencia, primero, y luego normado por esa ciencia a través de las leyes, porque ya no vas a inventar el hilo negro, ¿no? Claro. Y no que quede a la voluntad de quien gobierne, ¿va? Pero este proyecto del Chapultepec, impresionante. Sí. Sin lugar a duda, uno de las tres mejores áreas verdes en el mundo, en zonas metropolitanas. Zona metropolitana. En zonas metropolitanas, una de las tres mejores áreas verdes de todo el planeta Que ahí Tierra. le compite con Central Park, ¿no? Pues fíjate que creo que compite más con el de Tokio. Órale, algún día. Con el de Tokio Lo conoce. Ese no. está más aproximado a ese. Para mí, con esto que han empezado a hacer y que siguen haciendo en Chapultepec, ya rebasó a Central Park, ¿eh? Órale. Por bastante. Por bastante. Trabajo de quien va a ser la próxima presidenta de la República. Sí. Ahora ese tipo de ideas y de proyectos hay que plasmarlas en leyes para que se repliquen en todas las ciudades, en todas las zonas urbanas, particularmente en las manchas metropolitanas, Sin duda, hace mucha para falta. que no sean manchas, Claro. para que realmente se integren
al Así es. ecosistema. Ricardo, pues muy interesante todo esto, pero hay que continuar el podcast. Cuéntanos un poco de tu experiencia de haber trabajado al lado de Andrés Manuel López Obrador, quien ya se va de la presidencia de la República y que, pues bueno, dejará un impacto importante, ¿no?, en la vida de los mexicanos y en la tuya. Sin duda dejará mucho para bien al pueblo de México, a la historia de nuestra patria. A mí en lo personal me apoyó sin medida. Una ayuda, un apoyo incondicional, casi como de papá que da consejo. Sí. Yo le aprendí Qué bueno. muchísimo. Y como se aprende, no con lo que dices, sino con lo que haces. Yo aprendí mucho de lo que decía en las mañaneras que le acompañé, que fueron ¿Cuántos? varios cientos. Ya te perdiste la cuenta, ¿verdad? Porque fueron Varios cientos. Pero sobre todo, verlo trabajar. Verlo trabajar me hizo aprender mucho. En el tener siempre tus prioridades claras y sencillas. Y la prioridad para cualquier político debe ser el bien del pueblo. ¿Cómo era trabajar con el Porque a presidente? veces como que hay políticos o partidos que lo quieren hacer como muy rebuscado, muy elaborado. Al final es buscar el bien del pueblo. Claro. Y el bien del pueblo se tiene que traducir en tener un pueblo feliz. Porque si no está feliz, el pueblo no puede estar bien. O si está bien, no puede dejar de estar feliz, ¿no? Claro. Y esa forma de expresarlo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí en lo personal me ayudó mucho a simplificar mi pensamiento político. Y aprendimos mucho de muchos momentos. En la pandemia, no sabes, era una universidad al cubo el haber participado, porque fuimos de las dependencias que no nos fuimos a nuestra casa. Fuimos actividad prioritaria del gobierno federal y no dejamos de laborar, al contrario, laboramos más horas y más jornadas, incluyendo domingos. Entonces, pues, aprendimos muchísimo. Yo creo que efectivamente el señor presidente hizo doble turno y de un sexenio hizo 2 sexenios, sin duda, en muchos temas. ¿Cómo era, Ricardo, trabajar con el presidente? ¿Cómo eran esos lunes que tú llegabas a la mañanera? ¿Qué hay detrás? Pues la gente que lleva muchos años trabajando con él platicaban que era regañón, pero pues, los 6 años que yo vi se le quitó, porque no solo nunca me regañó a mí, gracias a Dios, sino no me tocó ver que regañara realmente a nadie. O sea, era un líder que predicaba y que predica con el ejemplo, que sabe escuchar y que sabe hacer equipo. Que eso es bien difícil en un liderazgo tan consolidado como el que sin duda tiene Andrés Manuel López Obrador. O sea, te puedes dar el lujo a esos niveles, no por el cargo, sino por la trayectoria y el aprecio y el amor que le tiene el pueblo de México. Te puedes dar el lujo a lo mejor de no escuchar o de no hacer equipo, y nunca vi que se diera ese lujo. Órale. Interesante, Ricardo. Bueno, ya para concluir el podcast, Ricardo, cuéntame, Guanajuato, ¿qué pasó allá nuevamente? ¿Tienes algún plan de aquí a 6 años para tu estado, para cambiar las cosas de verdad? Mira, en tu yo estado? trabajo en favor de México y de Guanajuato, ahora como senador doblemente obligado a seguirlo haciendo, y estaremos buscando cómo ayudar a mi tierra a mejorar, a superar esta crisis de gobernabilidad, esta crisis de inseguridad. Sí. Y en lo que pueda hacer y esté a mi alcance, el pueblo de Guanajuato va a contar con mi apoyo y mi trabajo, mis relaciones, mi conocimiento.
como dice por ahí una letanía y todo mi ser, ¿no? Ándale. Pues bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, Ricardo. Te vemos en el Senado de la República ya. A ver si es cierto, reflexionando, porque va a estar dura la discusión y seguramente, pues, quien sea líder de la bancada de Morena, pues, intentará, ¿no? No cambiarle esa esencia que hoy tiene esta iniciativa de reforma y seguramente va a estar difícil que puedas cambiar las cosas ahí, ¿no? ¿O cómo ves? Pues una golondrina no hace verano, pero pues hace reflexionar. Ojalá logres hacer reflexionar a tu bancada. Mira, por lo menos. lo importante es que hagas lo que en tu conciencia está bien. El resultado nunca depende de ti. Entonces, nada de lo que haga lo voy a hacer para quedar bien con nadie, ni lo voy a hacer porque me conviene. Vas a hacer lo que está bien y punto. Lo que deje a mi conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido. Excelente. Una frase muy común en el siglo XIX, poco apreciada en el XXI. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues tienes este espacio abierto para cuando De hecho, ve ¿no? las tumbas del siglo XIX. Y es Algunos muy invitados. común que veas que murió con la satisfacción del deber cumplido. Ahora ni se entiende. Sí, complicado. Ahora ni se entiende una frase de ese tipo. Es correcto. Pues sin embargo, yo sí quiero poner en mi tumba que muero con la satisfacción del deber cumplido. Órale. Es una forma digna, ¿no? Aparte. Pues eso quiere decir que ante la ética, la moral y la ley, tu actuación, tu pensar es congruente y es intachable. Eso es lo que quiere decir. Y mucha gente ojalá recurra al diccionario para ver el significado real y profundo de cada una de esas palabras. Pues ahí se lo dejamos al público. Te agradezco, Ricardo. Tienes abierto aquí siempre el micrófono. Ojalá te podamos tener en más ocasiones. Estás invitado de nuestra parte y por supuesto de Toño. Gracias. Muy agradecido. Saludos, Toño. Gracias por prestarnos la sala de tu casa. Gracias, Charlie. Aquí vamos a estar siempre. Eres bienvenido. Fuerte abrazo a todos. Estamos para servirles. Muchas gracias. Pues esa fue una edición más de Tendencia al Aire. Nos vemos en el siguiente podcast.